Buen día, mi querida familia. Feliz lunes para todos. Feliz lunes y feliz semana. Que tengamos realmente una semana maravillosa. Estamos siguiendo y viendo en la palabra de Dios aquellas cosas que son mejores, lo que es mejor para nosotros, cómo Dios a través de su palabra quiere que realmente podamos elegir lo mejor. Y lo mejor, según el concepto de Dios, es aquello que va a traer un bien, un beneficio a nuestra vida. Hoy voy a leer 2 versículos en donde aparece la palabra mejor, pero son 2 versículos sorprendentes. Dice Mateo 5:29 y 30, perdón. Mateo 5:29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El versículo 30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. De ninguna manera, Jesucristo está promoviendo la automutilación. De ninguna manera. De ninguna manera Jesucristo está diciendo que si yo, por ejemplo, cometo adulterio con mis ojos, que esta es una realidad, cometo adulterio con mis ojos, lo que tengo que hacer es sacarme los ojos, poder entrar ciego en el cielo. De ninguna manera está diciendo eso. Lo que él está haciendo es, y acá por favor prestemos atención, ejemplificar el efecto devastador que tiene el pecado sobre nuestra vida. Él dice: sería mejor que pierdas un miembro y no que te vayas al infierno. Ahora, si yo tengo un pecado con mis manos y me corto las manos, esto no quiere decir que el pecado se va a ir de mí, porque el pecado está en mi vida. Pero sí quiere decir la Biblia que el pecado tiene un efecto devastador en nuestra vida. Entonces tenemos que comenzar a ver, y el pecado, comenzar a verlo como Dios lo ve. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 3, que ahí vemos la razón del pecado del ser humano, la desobediencia a Dios, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Habla de toda la raza humana, hombres, mujeres, no interesa, todos pecamos. Ahora, ¿cómo Dios lo ve? Si vamos a Isaías 1:6, yo esto no lo voy a leer por razón de tiempo, pero si usted quiere tomar nota y buscarlo, Isaías 1:6, Jeremías 30:12 y Micaías capítulo 1, versículo 9, lo ve como una llaga podrida en el corazón, viéndolo como Dios lo ve. Nosotros somos tremendamente permisivos con nuestro pecado, pero tenemos que verlo como Dios lo ve. Siempre hay alguna cosa que tenemos que justificar en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vemos en la misma Biblia, por ejemplo, ¿cómo lo vio Jonás? A Jonás no le pesó el pecado de Nínive, a los ninivitas sí. Entonces, ¿cómo veo el pecado? Lo veo como Dios lo ve. En segundo lugar, lo interpreto como Dios lo interpreta. Hoy día es lamentable que se está minimizando el pecado, relativizando el pecado
o suavizando el pecado. ¿Saben? Me llamó mucho la atención el caso de un expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Quiero decirle, no quiero hacer política ni me interesa la política. Simplemente me llamó la atención que cuando él tuvo, le guste o no, cometió adulterio y sexo con Mónica Lewinsky, él lo relativizó porque él dijo, no llegamos a tener un acto sexual. Lo minimizó, lo relativizó, lo suavizó. Y todo el Congreso de Estados Unidos aprobaron la excusa de él y él simplemente apareció por televisión y dijo perdón por haber mentido, no por el pecado primero, sino por haber mentido al pueblo de Estados Unidos. Sabe que hoy en el mundo hay un nuevo orden moral, pero yo tengo que interpretarlo como Dios lo interpreta. El pecado, que es pecado, y el pecado lleva al inconverso al infierno. Por el pecado murió Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la meta del pecado? En mi esclavitud. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Lo van a prender, dice, y retenido será con las cuerdas de sus pecados. El pecado a mí me hace esclavo. Cuando yo lo amo y lo practico, me hace esclavo. Dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, no solamente lo tengo que ver como Dios lo ve, no solamente lo tengo que interpretar como Dios lo interpreta, no solamente creo lo que Dios cree, sino que salgo por donde Dios dice que está la puerta. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En primer lugar, sometiéndome a su palabra. Si todavía no conocía a Cristo como mi Salvador personal, entonces el sometimiento primero a la palabra de Dios es el Evangelio. El Evangelio. Que soy un pecador, lo creo de todo corazón. Que Cristo es el Hijo de Dios, lo creo de todo corazón. Que Él murió en la cruz para llevar mis pecados, lo creo de todo corazón. Que como la palabra de Dios dice que Él resucitó para mi justificación, lo creo de todo corazón y confío en su palabra. Y en segundo lugar, sometiéndome a su persona. Dice la palabra de Dios, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la salida al pecado? Sometimiento. Sometimiento a la palabra de Dios, sometimiento a la persona de Dios, recibiéndolo en mi vida, confiando en Él, creyendo. Y si usted ya es hijo de Dios, si usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, pero está siendo esclavizado por algún pecado que está destruyendo su vida, sea cual sea, bueno, la idea hoy es ir a Jesús, ir a Él, confesar el pecado. Dice la palabra de Dios que aquel que confiesa y se aparta halla
misericordia. Ahí está el perdón de Dios para el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No para que vivamos una vida de libertinaje, sino para que vivamos una vida que pueda decirle no al pecado. Tenemos el Espíritu Santo, el poder de decir no al pecado y poder vivir una vida que realmente le agrade solamente a Él. Que Dios les bendiga en este día, que pasen un feliz lunes lleno del gozo del Señor. Bendiciones, hermanos.